aquí en Cajamarca. La ciudad está ubicada en el valle de Cajamarca y está rodeada por toda la montaña, especialmente esa montaña de allí. Llegaron los españoles en 1532, testigos de la caída del Imperio Inca. El 26 de julio de 1533. Una cuerda se tensó al cuello de un hombre de unos 30 años en la plaza de Cayamaca, en lo que hoy es Perú. El general que ordenó su ejecución, dicen, lloró al ver la vida abandonar el cuerpo del condenado. En papel, murió como católico, llamado Francisco, pero se vio obligado a cambiar tanto su nombre como su religión apenas horas antes de morir. Una decisión del hombre, un imponente emperador destronado a la fuerza, adoptó con el fin de garantizar que su propia muerte pudiera ser anulada, permitiéndole resucitar y reinar sobre su gente de nuevo. En menos de un siglo, su pueblo había construido el imperio más grande jamás conocido en las Américas en ese momento, y su fallecimiento marcó el final de ese gran imperio. Esta es la historia de la muerte del último emperador inca, Atahualpa. Nuestro cuento empieza aquí, en las montañas fuera de Cusco. Una leyenda sobre el origen de los incas, pasada por la tradición oral peruana. Habla de 3 cuevas. De la cueva del centro salió Manco Cápac. Usando un báculo dorado mágico, Manco Cápac guiaría a su pueblo, finalmente conduciéndolos a Cusco. Aquí su bastón se hundió en la tierra. Este lugar sería su hogar. 3 cuevas al comienzo de la historia inca, y al final de su historia, el número 3 volvería a manifestarse. Huayna Cápac, el 12º gobernante inca, les dijo a sus hijos que el dios Sol, Inti, le había informado que él sería el último gobernante de los incas. En ese momento, extraños llegaron a las costas del norte, y Huayna Cápac creía que su llegada pondría fin a los incas. Los augurios no eran buenos. Buitres habían atacado y asesinado a un águila, y de acuerdo con los clérigos, una luna nueva salió con 3 halos, uno rojo, uno negro y uno de humo. Rojo de guerra entre los descendientes de Huayna Cápac, negro por el fin de Inti, la extinción del astro solar, y humo, que señalaba el término total del imperio. La guerra interna y el declive de los incas estaban ciertamente cerca. Pero en un aspecto, Huayna Cápac falló. Él no sería el último en llevar el título de Sapa Inca. Ese dudoso honor recaería en su hijo, Atahualpa, y sería su fallecimiento el 26 de julio de 1533, lo que culminaría la época del Imperio Inca. La ciudad donde murió Atahualpa es también la cuna del historiador local Manuel Portal Cabellos. Ha guiado turistas en Cayamaca por más de 40 años, y a sus 77 no muestra signos de parar. Además, ha escrito varios libros sobre los incas, entre ellos Oro y Tragedia de los Incas. El imperio inca fue un imperio muy próspero con casi 200 naciones diferentes formando el imperio inca. Antes de que llegara Colón, el imperio inca era el más grande en las Américas. Se referían a su tierra como Tahuantinsuyo, tierra de los 4 unidos. Su imperio era de 4.200 kilómetros, llegando hasta la frontera de Ecuador y Colombia al norte, el centro de Chile al sur, el Pacífico al oeste, y las tierras bajas que limitan con el Amazonas al este. Los propios incas eran un grupo de apenas 40.000 personas, pero gobernaban a 10 millones de personas. En Cajamarca, los arqueólogos trabajan duro,
para conservar la historia de las personas que habitaron aquí antes de los incas o los españoles. Hola, mi nombre es Solcire Cusiquinqui Marzano. Soy arqueóloga peruana y también estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de Harvard. Dirijo el proyecto arqueológico del Cerro Santa Polonia. Mi equipo y yo estudiamos la sociedad que se desarrolló antes de los incas, que fue la cultura arqueológica de Cajamarca. La mayoría de los especialistas, arqueólogos y estudiantes son locales. Es importante porque es parte de nuestro patrimonio, es parte de nuestra historia. No solo la Atahualpa Pizarro, parte de la historia peruana, sino también las sociedades desarrolladas antes de este encuentro. Con Huayna Cápac, los incas expandieron su territorio para cubrir gran parte del actual Perú, Bolivia, Chile, Ecuador e incluso gran parte del suroeste de Colombia. El imperio inca estaba en la cima de su poder e influencia. Pero ¿quién sucedería al emperador Huayna Cápac cuando muriera? Huayna Cápac ya tenía en mente a su hijo Ninan Cuyochi, pero tenía muchos otros hijos de varias esposas, y dos en particular iban a ser figuras dominantes entre los incas que gobernaban. Uno se llamaba Atahualpa. Atahualpa nació en Cusco en el año 1502. Cuando Atahualpa era niño, era un niño muy hermoso. Era un muchacho muy audaz. Por esa razón, era el vástago predilecto de su padre, Huayna Cápac. Y por eso trajo a Atahualpa cuando fue a conquistar naciones en el lado norte del imperio inca. Atahualpa era soldado cuando su padre, Huayna Cápac, conquistó la nación Quito. Los españoles lo describieron diciendo que su rostro era muy hermoso, pero muy grave. Atahualpa era muy altivo, muy distante con los españoles. Era un indígena alto, más alto que todos los españoles. Era un indio muy soberbio, no se comunicaba con nadie, con ningún soldado español. Hablaba muy pocas palabras, solo con los capitanes, solo con los sacerdotes, y solo con los nobles indígenas más relevantes de su nación. Pero otro de los hijos de Huayna Cápac también ascendería a una posición de poder. Nació casi una década antes que Atahualpa, Huáscar. Eran enemigos, eran totalmente distintos, sus personalidades eran muy diferentes. Huáscar era un joven muy apocado y por eso cuando Huayna Cápac decidió dirigirse al sector norte del imperio inca para someter otras naciones, especialmente la nación Papaya en el actual territorio colombiano, tuvo que elegir a sus mejores oficiales, a sus mejores guerreros, sus esposas mejores y a sus mejores hijos. Al ver a Huáscar, lo dejó en Cusco con los sacerdotes, no sirve como soldado por ser muy tímido. Y Atahualpa era lo contrario. Atahualpa era un muchacho muy bravo, un soldado muy intrépido. Y cuando su padre murió, obtuvo el rango de capitán del ejército inca. Al conquistar más territorios al norte, Huayna Cápac, era hora de escoger una nueva capital. Huayna Cápac resolvió dejar la capital incaica, que era Cusco, decidió ir hacia el norte y necesitaba un sitio nuevo, capital, cerca, nación que debía conquistar. En 1524, una ola de viruela se esparció por América, una de las tantas enfermedades que los invasores de Europa habían traído consigo. Murió Huayna Cápac en Quito, nombrando a Ninan Cuyochi heredero.
Cuando Ninan Kuyochi también sucumbió a la enfermedad, el legado de los incas quedó incierto. Y pronto, esto llevaría a la guerra. Cuando Huayna Cápac murió en el norte, Cusco perdió poder. Tuvieron un terrible problema para elegir un nuevo inca. Los religiosos de Cusco eligieron a Huáscar, pero los hombres de armas en el norte no estuvieron conformes. Optaron por elegir al inca de las tropas militares, y ese fue Atahualpa. Por casi 5 años luego de que su padre muriera, Atahualpa y Huáscar gobernaban sus respectivas mitades del imperio inca en relativa paz. Atahualpa desde Quito al norte, Huáscar desde Cusco al sur. En este periodo, sobre una isla ubicada en el noroeste del imperio, un extranjero sacó su espada y dibujó una línea en la arena. Este sujeto era Francisco Pizarro, iletreado y nacido de familia pobre en Trujillo, España. Pizarro había abandonado su cargo de alcalde en la recién establecida ciudad de Panamá para incursionar en Perú. Tras sus 2 intentos infructuosos de conquistar Perú, seguir a Pizarro no daría mucha esperanza. Las condiciones en Isla del Gallo habían ido a peor. Un navío de provisiones arribó para regresarlos a todos a Panamá. Cuenta la leyenda que Pizarro trazó una línea en la arena entre él y sus hombres. Dijo que los que no cruzaran para unírsele volverían sin dinero a Panamá, mientras que aquellos que cruzaran eran verdaderos castellanos a quienes él conduciría a la riqueza y el honor en Perú. Solo 13 hombres cruzaron esa línea en la arena. Mientras tanto, no todo estaba bien en el territorio que Pizarro y sus hombres estaban invadiendo. La paz entre Atahualpa y Huáscar se rompió. Huáscar había hecho arrestar a su hermano menor y estaba listo para unificar ambas mitades del liderazgo. Pero luego Atahualpa escapó. Formó un ejército y atacó a Huáscar. Después de una serie de sangrientas batallas, Atahualpa capturó a su hermano mayor, matando a su familia para asegurarse. Mientras sus generales tomaban Cusco, asegurando su victoria, Atahualpa se quedó en Cajamarca, para disfrutar de las aguas termales del spa de allí. Estamos en la ciudad de Cajamarca. Detrás de mí está el valle de Cajamarca, que está rodeado por las montañas o montañas sagradas que llamamos Apus. En 1532, el 15 de noviembre, llegaron los españoles a la urbe. Desde el borde de esa meseta miraron el pueblo de Cajamarca y vieron cerca de los baños del Inca y las montañas miles y miles de tiendas ocupadas por la gente noble que estaba con Atahualpa, las personas más relevantes del imperio Inca. Y el capitán español Miguel de Estete escribió diciendo que cuando vieron demasiadas tiendas, ellos pensaron que eran los soldados incas y se asustaron mucho. Atahualpa sabía desde hacía tiempo de un extranjero con un pequeño grupo de hombres yendo hacia él. Pero ¿qué amenaza representarían para el poder de los incas? El 15 de noviembre, Pizarro envió a su hermano, Hernando Pizarro, y a Hernando de Soto a reunirse con Atahualpa en los baños del Inca, en el baño Inca. Descubra el pasado con documentales exclusivos de historia antigua y podcasts sin anuncios presentados por historiadores de renombre mundial de History Hit. Mírelos en su televisor inteligente o mientras viaja con su dispositivo móvil. Descarga la aplicación ahora para explorar todo, desde las maravillas de Pompeya hasta la rebelión de Boudica y los misterios de la Escocia prehistórica. Sumérjase en las cautivadoras historias de esta época notable suscribiéndose a través del enlace en la descripción.
Estamos en el baño inca de Cajamarca. El único resto inca que sobrevivió es este espacio. Atahualpa estuvo aquí, descansando en esta agua termal después de ganar la batalla contra su hermano Huáscar. Como pueden ver, esto es una reconstrucción, por supuesto. El edificio probablemente estaba en esta área. Sabemos que 1 millar de tropas de Atahualpa estaban en tiendas alrededor de este espacio. Y él compartió que los ejércitos de Pizarro estaban cerca de Cajamarca. Así que Atahualpa estaba muy confiado con menos de 200 soldados. Es imposible ganar la batalla contra los miles de ejércitos que él tenía. Así que invitó a los españoles a reunirse aquí. Hernando Pizarro, el hermano de Pizarro, con otros 20 españoles, vino a ver a este dios viviente, Atahualpa, en Baños del Inca. Recuerden que Atahualpa era considerado un dios viviente en su tiempo, pero hoy la gente sigue creyendo que Atahualpa, el Inca, el dios, estuvo aquí bañándose en este espacio. Así que algunas personas locales piden un deseo con una moneda en este espacio y haremos un deseo por Atahualpa hoy. Los españoles tenían un ayudante indígena, el líder jefe indígena de Piura, que se llamaba Huachapurro. Huachapurro aconsejó a Francisco Pizarro que sería muy riesgoso atacar a Atahualpa en este sitio porque este lugar está cercado por un río. Y por eso Huachapurro aconsejó a Francisco Pizarro enviar una embajada para invitar a Atahualpa a ir a Cajamarca, ya que Cajamarca poseía una plaza muy extensa rodeada de grandes construcciones incas de piedra. La plaza era totalmente llana y totalmente seca. Y entonces Francisco Pizarro decidió enviar una embajada comandada por el capitán español Hernando de Soto. Y al llegar los 5 jinetes al palacio del Inca, en el patio sagrado, vieron a Atahualpa sentado. Estaba en una meditación muy profunda mirando al suelo. Y cuando el capitán de los españoles le hizo llegar sus saludos y la invitación para dirigirse a Cajamarca, engañándolo con que tenía que celebrar con un banquete muy agradable en nombre del rey español, Atahualpa no le prestó ninguna atención. El capitán habló otra vez, y más alto, y no pudo obtener respuesta. Entonces bajó de su caballo, se acercó muchísimo a Atahualpa, se quitó el anillo y le dijo: Inca, te doy mi anillo como prueba de amistad y amor. Atahualpa estaba totalmente indiferente. No le hizo caso al anillo ni al dueño. Y justo en ese instante apareció allí Unanchullo, quien era el sirviente del Inca, y Atahualpa le ordenó: Unanchullo, comunícale a este hombre barbudo que no utilizo objetos tan mundanos. Por esa razón rechazo la baratija de un pueblo recién llegado. Y no se pudo obtener respuesta. Hasta 2 horas más, Atahualpa los miró por primera vez y les manifestó: sé que ustedes son gente muy perversa. Sé que han sustraído muchas pertenencias de oro en mi territorio. Mañana me dirigiré a Cajamarca. Pero cuando arribe a la plaza, si no restituyen todo lo que han robado en mi nación, tendré que darles muerte a todos. Los barbudos extraños a caballo asustaron mucho a los incas. De hecho, muchos retrocedieron al ver los caballos, y Atahualpa ordenó ejecutar a todo un escuadrón de sus hombres, junto con sus cónyuges e hijos. Estas acciones asustaron a los españoles. Puede que parecieran valientes, pero el poder de este hombre, con tantos soldados de sobra, era efectivamente intimidante. Durante la noche, los españoles pensaron en su próximo paso. Por la mañana, Atahualpa y su séquito disfrutaron de un gran desayuno.
y bebieron copiosas cantidades de chicha para celebrar el fin de su ayuno de 3 días. Entonces Atahualpa llamó su litera de oro para ir a Cajamarca a ver a los españoles. Los nobles se vistieron con sus mejores ropas, cubiertos de pies a cabeza con fantásticas joyas de plata y oro. A las 11, Atahualpa y su séquito salieron de Baños del Inca para encontrarse con los españoles en la plaza central de Cajamarca. El viaje de 6 kilómetros tardaría 1 hora. Llegaron a las 4 de la tarde, 5 horas después de salir. El 16 de noviembre, cerca del mediodía, Atahualpa comenzó su procesión o el movimiento a la plaza con todo su ejército y la gente que lo acompañaba, los señores de Cajamarca. Por lo tanto, inició su marcha cerca del mediodía con el sol, porque tenemos que recordar que él era un dios viviente y además era el hijo del sol. Por lo tanto, le tomó casi toda la tarde y en su recorrido se detuvo para tomar algo de agua. Iban a Cajamarca muy lento, cantando, cantando, bailando y parando a seguir bebiendo más y más y más licores. Al arribar a Cajamarca, estaban totalmente ebrios. Atahualpa no tenía soldados con él. Solo lo acompañaban personas nobles que eran cantores, instrumentistas, porteadores de sus palanquines, esposas, vástagos y otra nobleza. No tenía soldados con él. A las 4 del 16 de noviembre de 1532, la gente del Inca llegó al medio de la gran plaza del Inca y preguntó a su gente: ¿dónde están esos barbudos que me invitaron y no me están dando la bienvenida? Y sus indios le dijeron: Señor, todos esos barbudos, todos esos ladrones están escondidos en los edificios de piedra. Estaban escondidos para atacar a Atahualpa y a su gente. Pizarro y sus hombres no salieron de donde se escondían en los edificios de piedra de la plaza. En cambio, enviaron al fraile dominico Vicente de Valverde con un niño pequeño y traductor de Pura. Valverde tenía en su mano un breviario, un libro de oraciones para la misa. Alzó el libro en alto y llamó a Atahualpa. Tienes que declararte súbdito del rey español Carlos I y tienes que hacerte cristiano ahora mismo. Atahualpa pidió ver el libro, pero el objeto no le importó mucho. Los incas no tenían escritura. ¿Cómo podía esta pequeña colección de páginas tener conexión con Dios? Existen diversas narraciones sobre lo que ocurrió después, pero en general concuerdan en un aspecto. De alguna manera, el libro sagrado terminó en el suelo. Valverde, temeroso de Atahualpa, corrió a refugiarse. Esto desató un breve e incidente monumentalmente sangriento. Se le llamó Batalla de Cajamarca por mucho tiempo, pero el conflicto fue tan corto y tan inclinado a favor de un bando que muchos académicos ahora lo llamarán con otro nombre: Masacre de Cajamarca. Los incas eran 10 contra 1 de los españoles, pero los españoles lograron abrumar por completo a los hombres de Atahualpa. Los incas no entendían la fuerza de las armas de fuego de los españoles. Los conquistadores los golpearon con disparos y cargaron a caballo, con campanas en sus caballos para asustar a los incas. En pocos minutos habían abatido a cientos de incas. Tan desconcertante fue el efecto del ataque español, que se dice que Atahualpa permaneció inmóvil. Antes de que su litera pudiera llevar a Atahualpa a salvo, los españoles cortaron manos y a veces brazos enteros de los que cargaban al emperador. Para espanto de los españoles, aquellos todavía intentaban llevarse a Atahualpa, sosteniéndolo en hombros o muñones sangrientos. En 2 horas, todo acabó. Miles de incas murieron.
y los españoles no tuvieron bajas. La única herida de los españoles fue un corte, en la mano de Pizarro mismo, al capturar a Atahualpa. Cuando capturaron a Atahualpa el 16 de noviembre de 1532, fue recluido en esta estancia de su propio palacio. Los españoles recorrieron los territorios vecinos y acumularon rápidamente un gran tesoro de oro, plata y esmeraldas. Viendo el brillo de la codicia en los ojos de los conquistadores, Atahualpa vio una forma de ser libre. Sus deseos eran comunes, no notables para el emperador. Si sus captores querían más a cambio de su liberación, su gran imperio podría satisfacer su codicia por metales y piedras preciosas. La primera vez que Atahualpa dijo a Pizarro que llenaran la casa de oro en 2 meses. Pero los españoles protestaron porque 2 meses era un tiempo muy largo. Los españoles creyeron que Atahualpa necesitó este tiempo tan largo para reunir a sus soldados, pero Atahualpa respondió: no tengo piezas de oro muy cerca de Cajamarca. Tengo que mandar a los indios a traer el oro de Cusco desde Charcas, que es el territorio actual de Bolivia, y desde Chile. Le dijo a Pizarro: solo viniendo de Chile a Cajamarca necesitamos aproximadamente 100 días, y los españoles accedieron a esta estipulación. En algunos relatos, Atahualpa estuvo en la sala del rescate. Levantó la mano lo más alto que pudo y dijo que llenaría la sala hasta esa altura con riquezas. El oro llegaba aquí caudaloso como las aguas de un río. Llenar la sala del rescate tardó mucho. Habiendo demostrado su poder con sangre, los españoles le dieron privilegios al Zapa Inca. Podía reunirse con asesores y nobles y enviar mensajes. Aunque no pudiera gobernar su imperio, al menos podía supervisarlo. Esto también le otorgó a Pizarro tiempo para comprender el panorama dentro del imperio inca y además le proporcionó margen para juntar más tropas. Mientras una sala se llenaba de tesoros por parte de los leales a Atahualpa, otra estaba siendo llenada por los enemigos de los gobernantes incas, los que pensaban que podían sobornar a Pizarro para matar a Atahualpa. Aunque los españoles registraron la gran riqueza que se acumuló en la sala del rescate para asegurar que se pagara un 20% a la corona española, olvidaron mencionar nada sobre los tesoros que llenaron la segunda sala. Mientras se llevaban tesoros del sur del imperio inca a Cajamarca, al norte, los escondían. Atahualpa ordenó a sus facciones políticas: deben traer los objetos de oro de los templos y palacios de la parte sur de Cajamarca, pero no toquen ninguna pieza de oro del lado norte del imperio inca. Esos tesoros eran sus tesoros, porque su padre murió allí y él ordenó no tocar esos tesoros de oro porque eran sus tesoros. Y entonces los españoles solo vieron los tesoros que venían del lado sur de Cajamarca, pero los tesoros del lado norte siguen ocultos hoy. Atahualpa no deseaba que los bienes de su padre, Huayna Cápac, cayeran bajo el control de los españoles. Se ha especulado mucho acerca de las riquezas extraviadas de Huayna Cápac. Los cuentos hablan de una cadena de oro de 250 metros de largo, que debían cargar 200 hombres. Si existieron tales cosas, quizás nunca lo sabremos. El tesoro de Huayna Cápac estaba por todo el imperio inca.
escondidos en parajes ignotos para magnificarse en la fantasía, volviéndose leyenda de color oro. Atahualpa dio a los españoles muchísimo oro. Atahualpa estuvo preso 8 meses y 10. En ese tiempo, Atahualpa aprendió español, aprendió a jugar ajedrez y ganó muchas veces a los españoles. Sostuvo numerosos diálogos o controversias acerca de la esencia, la fe y la filosofía con los 5 clérigos. Después de 2 meses, la habitación en la que estaba preso el emperador inca estaba casi completamente llena de oro. Los españoles tuvieron que trasladar a Atahualpa a una habitación vecina llamada la Casa de la Serpiente, ya que una gran serpiente estaba tallada en la pared. Atahualpa, aún pudiendo hablar con sus capitanes, se puso grave. Un día, los españoles lo visitaron y vieron que estaba mucho más alegre. Un capitán preguntó por qué Atahualpa, preso y solo, estaba tan contento de repente. Atahualpa contestó de esta forma: sonrío. Solo porque mientras estoy en esta prisión bajo su poder, acabo de tener mi trofeo de guerra más importante. El capitán español no entendió, y entonces Atahualpa exhibió una cabeza humana y le dijo al capitán: toma esta cabeza, la conozco muy bien. Es la cabeza de mi hermano, la de Huáscar. Mis capitanes lo vencieron y él solo remitió su cabeza momificada. Y voy a beber mi chicha todos los días en esta copa. Y Atahualpa dijo: salud con Francisco Pizarro, y comenzó a usar el cráneo de Huáscar como su recipiente predilecto. Un día los españoles jugaban ajedrez. Francisco Pizarro decidió dictar una carta. Atahualpa pensaba: ¿por qué el capitán Pizarro no agarra la pluma con su mano para redactar aquello que requiere? Es factible que desconozca la escritura. Tengo que demostrarlo. Y le preguntó al soldado: ¿quién de ustedes sabe leer y escribir? Y un soldado fue allí y le dijo: yo sé escribir, señor. Y Atahualpa le mostró su uña del pulgar. Preguntó: necesito que escriba solo el nombre de su Dios en mi uña. Y el militar escribió la palabra Dios. El segundo escribió Dios. Y el tercero escribió la misma palabra, Dios. Luego de un tiempo, Francisco Pizarro se presentó en la puerta y Atahualpa lo llamó: capitán Pizarro, venga aquí. Cuando Pizarro estuvo cerca, él le mostró su uña del pulgar con la palabra escrita, ahí, y le preguntó: lea aquí, por favor. Y Francisco Pizarro enmudeció por completo porque era totalmente iletrado. Y entonces Atahualpa, al darse cuenta de que él era analfabeto, le dijo: si es analfabeto, ¿por qué es usted el jefe de su expedición en mi comarca? Esto es imposible. En mi tierra, para ser jefes, hay que ser los más sabios del grupo. Y por eso Francisco Pizarro era muy despreciado por Atahualpa. Mientras el tiempo pasaba, el tesoro prometido por Atahualpa tardaba en aparecer. A principios de 1533, el emperador había enviado a 3 de sus mejores hombres a emprender un traicionero viaje de 750 millas a través de los Andes hasta Cusco para traer más riquezas. Para mayo,
los españoles tenían 13.420 libras de oro de 22,5 quilates y 26.000 libras de plata. Los españoles construyeron fraguas para fundir la horda y volver a España. Mas había rumores de que los leales a Atahualpa preparaban liberarlo. ¿Verdadero o no el rumor? Pizarro concluyó que ejecutar al Zapa Inca era la única forma de evitar el conflicto. Debía morir quemado, pero lo ataron a un poste o pilar muy grande, con 2 cadenas de hierro. El Zapa Inca no podía ser quemado hasta morir. Atahualpa sabía que era hijo del dios Sol, Inti, y su cuerpo debía quedar intacto, para que pudiera resucitar y gobernar de nuevo. Le rogó a Francisco Pizarro, capitán Pizarro, que me mate de otra manera, pero no necesito que mi cuerpo sea destruido por el fuego. Y el sacerdote le comunicó que solo si se convertía al cristianismo podría ser ejecutado de otra forma y se hizo cristiano. Fue bautizado como Francisco porque Francisco Pizarro era su padrino. Los españoles se juntaron y cantaron el credo, mientras Valverde bautizaba al emperador. Ahora oficialmente católico, Atahualpa fue garrotado, mientras Pizarro veía. Atahualpa fue asesinado en la Plaza Inca, estrangulado con una cuerda del esclavo de Francisco Pizarro, Alonso Prieto, quien fue el verdugo de nuestro último emperador, Atahualpa. Y al día siguiente su cuerpo fue llevado del poste desde el medio de la Plaza Inca hasta el templo cristiano donde 5 sacerdotes hicieron una misa importante. Después su cuerpo fue enterrado bajo el altar mayor de la primera iglesia cristiana que los españoles tenían en Cajamarca. Pero tras una semana, los españoles fueron a Cusco y la momia incaica se movió de Cajamarca a Tumebamba, donde su capitán, Rumiñahui, celebró ritos funerarios importantes. Y después de hacer los rituales funerarios, Rumiñahui llevó el cuerpo del Inca y todos los tesoros de oro al lado noreste del territorio peruano, donde el cuerpo del Inca y sus tesoros están ocultos hasta ahora. Resulta curioso que el tiempo de los incas llegara a su fin en una urbe como Cajamarca, tal vez en Cusco o en Quito. La muerte de Atahualpa y sus efectos se sentirían más profundamente, aunque en verdad Cajamarca no era realmente una ciudad inca. Estamos en el Cerro Santa Polonia. Esta colina fue construida a través del tiempo no solo para los incas, pero para las culturas preincaicas que están en este valle, la cultura cajamarca o la sociedad cajamarca. Así que este sitio está asociado con los incas y pudimos ver que hay una silla en la que supuestamente se sienta el inca para ver toda la tierra que gobernaba. Pero debemos recordar que antes de los incas y antes de los españoles, esta sociedad, los cajamarca, fueron los encargados de hacer estos edificios, de construir toda la ciudad y las carreteras que hoy conocemos como la ciudad de Cajamarca. Hay que recordar que antes de los españoles, antes de los incas, aquí había una sociedad local, los Cajamarca, o el reino de Cajamarca, o la arqueología que llamamos la cultura arqueológica de Cajamarca. Esta sociedad
construyó estos asentamientos, creó sistemas de riego por todo el valle. Y esta fue la sociedad que luchó contra el imperio inca con sus vecinos, la cultura chimú o la sociedad chimú de la costa. Se alían, luchan contra el inca y pierden. Recordemos que los incas eran extranjeros aquí. Conquistaron en 1417, así que en menos de 100 años se asentaron en este valle. Atahualpa era un rey, era un gobernante, pero Atahualpa también representaba a un extranjero. Para los locales, pasaron de conquista en conquista, pero continuaron trabajando en esta tierra y desarrollando una cultura que continúa hasta hoy. Tras la muerte de Atahualpa, la vida no fue nada pacífica para la población local. Los españoles se aventuraron más por el continente, con la guerra y las enfermedades viajando con ellos. Y en solo 40 años, entre 1532 y 1572, el 90% de la población nativa desapareció por las nuevas enfermedades, en las guerras y en las expediciones a la selva buscando los tesoros del Inca. España ahora tenía un control firme sobre lo que sería Latinoamérica. Manuel siente que les ha tomado mucho tiempo apreciar la cultura inca que ignoraron. Por supuesto, debo sentirme orgulloso del gobierno nativo porque me considero otro indígena. Y Atahualpa era un indio. Pero es posible que las personas blancas descendientes de los españoles sigan sintiendo los enemigos de los indios hasta hoy. Por eso los españoles destruyeron todos los palacios y edificios incas. Toda la cultura inca fue matada por los españoles y ellos se sintieron los enemigos de los indios hasta hoy. Pizarro y su grupo original de 13 crecieron a 168 hombres, que derrotaron a miles de personas en solo 2 horas, para conquistar millones de personas. Y la tierra que habían tomado contenía una riqueza inimaginable. Si hoy andas por Cajamarca, verás pocas señales de los incas, ni mucha evidencia de la gente que vivía aquí antes de los incas. Aunque esta es en gran medida una historia que Sol y su equipo intentan modificar, este no es un cuento de héroes y villanos. Tanto Atahualpa como Pizarro lucharon y mataron por el poder, por la gloria, por el territorio. Su sed de grandeza con demasiada frecuencia suplantó cualquier consideración que pudieran tener por la vida humana. Pero testigos en la ejecución de Atahualpa notaron un intercambio curioso entre los dos al morir el Zapa Inca. Pizarro lloró mirando el rostro del hombre al que había condenado a muerte. Quizás esperaba que el emperador comprendiera la situación que le había obligado a actuar. Aunque el Zapa Inca estaba desconcertado de que su vida valiera como una sala de metales comunes y brillantes. Luego, y el imperio inca terminó. Cajamarca no fue la ciudad más importante para los incas, pero al tensar una cuerda, la tierra de los 4 cuartos unidos fue destrozada, de un tajo.